Dios para siempre. Reciba un cordial saludo, hermano. Los hermanos que están en la diáspora reciban hoy un saludo, una bendición desde la tierra del Quetzal, la tierra de Jesús, donde Él es Señor, y lo declaramos. Bendito seas, Padre. Saludamos a nuestro amado hermano Carlos Mejía, Sandra Úbeda, Edwin Salazar. Sean benditos, amados varones y siervas del Señor en esta hora. Agradecemos el momento de la bondad de Dios y quisiéramos compartir una palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 15, si usted fuera tan fino, hermano, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Agradezco al Espíritu Santo la oportunidad de compartir su hermosa palabra, deseando toda gloria a Dios, todo poder y toda alabanza a su nombre. Dijo el maestro de Galilea, dijo el Señor Jesús: pero cuando venga el Consolador, fíjese qué lindo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjese pues, Jesús, un intermediario ahí, porque el que va a enviar procede del Padre, no de Él. Y ese que Él va a enviar, el Padre, a través de Jesús, va a dar testimonio de Jesús. Fíjese qué belleza. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta parte es una parte medular que yo quisiera no perder. Dice: porque vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Estoy en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 26. El 16 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Oigan, pues, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, fíjese, pensará que rinde servicio a Dios. Mire qué delicado. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo os lo había dicho antes. Hermanos amados, como siempre, el maestro de Galilea, Jesús, estaba profetizando lo que iba a pasar. No cabe duda que en este momento el maestro ya terminaba, o a poco de terminar, su llamamiento, el ministerio que le fue encomendado del Padre, de venir a ser el Cordero de Él que quita el pecado del mundo. Realmente, hermanos, Cristo es un misterio, y tan es un misterio que Jesús dijo: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Esto de qué? De echarnos de las sinagogas, de las prisiones, de muerte. Algo que lo vivió el apóstol, que todavía no lo era, San Pablo, el Saulo. La Biblia dice que él estuvo de acuerdo en la muerte del diácono de Dios en el libro de los Hechos, Esteban, y un muchacho llamado Saulo, dice,
consentía en la muerte de Esteban y sostenía la ropa de los que estaban en la refriega, hermano. Oiga, dice la Escritura, hermano, que a ese Saulo se le presentó Jesús mientras iba de camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo sé que para Saulo fue un shock instantáneo que él supiera que estaba en contra de la vía, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y ahora, y todo lo que él había hecho en el nombre del Señor, y ahora para devolverle la vida a Esteban y a cuantos otros que el mismo Saulo dice que entré a la sinagoga, los saqué y los arrastré. Esa expresión arrastrar es que se le amarraba una bestia mular o caballar y se le sacaba arrastrado de las poblaciones, aldeas, ciudades, y se les tiraba en la gehenna o el basurero de la localidad. Entonces note, Pablo estaba haciendo, entre muchos otros, lo que Jesús había profetizado: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que es un servicio a Dios. No hay peor cosa, amados hermanos, amado hermano Iván de Mata, no hay peor cosa que creer uno que está sirviendo a Dios y está haciendo todo lo contrario. La Biblia dice: en aquel día se me acercarán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor os dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, note qué terrible, porque esta palabra tiene dos partes, hermano, una espada de doble filo. Porque por un lado, la Biblia dice, hermano, no conocen al Padre ni a mí. Pero por otro lado, nunca os conocí, hablando Jehová Dios de los santos ejércitos de Israel. Bendito sea tu santo y maravilloso nombre, oh Dios. Hermanos de mi corazón, ¿cómo iba a venir un espíritu de engaño y de error para sacar a los fieles de su búsqueda, de su culto, de su dogma, de su fiel servicio a Jesucristo? Mire, hermano, y estamos llegando a términos tan tremendos, porque todo lo que es Europa, primordialmente Alemania e Inglaterra, hermano, bastiones originales del Evangelio, ahí ya pasó, hermano. Ahí aquellas grandes iglesias, catedrales, ya expulsaron de una forma espiritual a los asistentes, volviéndolo ahora cines, museos o sencillamente obras que vale la pena guardar por el carácter histórico y no usarlos para la gloria de Dios. Hermanos de mi corazón, pero por otro lado también está la parte genuina, en que hay países como la Nicaragua, que se volvió comunista declarada, hermano, soltando y quitando la carta democrática y sacando de su país a todas las instituciones que, si bien es cierto, están plegadas, están torcidas, están coludidas con áreas fácticas, sí, pero representan algo, como la figura paterna. La figura paterna llena de errores, sí, pero figura paterna que ama, que reconoce el poder de Dios. Nicaragua le dio la espalda a Jesucristo y sacó de las iglesias a varios componentes
cristianos en cualquier derivación. Pero eso está aquí, hermano. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Una de las cosas que más afecta es que nos agarren por sorpresa las cosas. El Señor le prometió algo al rey David y le dijo: nunca serás tomado por sorpresa de tus enemigos. Y nunca es nunca. Aun cuando el rey David, habiendo cometido adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y habiéndosele venido la estantería encima, teniendo que salir del palacio, uno de sus hijos se rebela en contra de él, y toda la hecatombe que se estaba dando, Dios no le dio la espalda a David y siempre traía mensajes de cómo se estaban moviendo las potencias para destruirle, y el adelanto de la información preservaba la vida de David hasta el final, confirmando una vez más Jesucristo, que la Biblia dice: aunque vosotros seáis infieles, yo permanezco fiel, dice el Señor. Uno de sus nombres es el fiel y verdadero. Y hermanos de mi corazón, para que no tengáis tropiezo, porque regularmente el humano: Señor, no me dijiste, no me avisaste, y le es por tropiezo. Y os expulsarán de las sinagogas, dice, hermano. ¿Cuánto testimonio no tenemos de hombres que han dado su vida a Dios y al servicio de su iglesia, y luego les dan la espalda? Yo les hablaba de un pastor en el área de Puerto Barrios, en el área oriental, Zacapa, toda esa ruta, hermano, que a sus 78 años había fundado 22 congregaciones con templo propio. Y en alguna junta o comité que hubo, decidieron desconocer la autoridad de ese pastor sin razón alguna. Y el hermano, pues para poder subsistir a esa tan grande edad, se dedicó a vender periódicos y a predicar a Cristo. Una hermana que vive en la Unión Zacapa, al verlo vendiendo, le dijo: hermano, ¿y qué haces tú vendiendo? Y ya le contó la historia. Se lo lleva a su finca, que es enorme, le hace una casa, si usted quiere, muy austera y pequeña, pero completa. Y le dijo: de aquí nadie te saca. Mientras vos tengas vida, hermano pastor, aquí es tu casa y tenés comida. ¿Querés ir a predicar? ¿Querés pasar el día en la hamaca? Tú ya trabajaste, le dijo. Mire pues, hermano, para que no tengáis tropiezo, y os expulsarán de las sinagogas, como le pasó también a nuestro padre Jonás, el evangelista, el profeta de Dios, que ciertamente el monstruo marino se lo tragó, pero no pudo digerirlo, y cuando cumplió la voluntad de Dios lo degluyó ya en las playas de Nínive. ¿Qué significa esto? Que hay organizaciones, entiéndase las sinagogas que el Señor mencionó aquí, misiones, organizaciones, todos los segmentos que puedan haber, que te van a ingerir, pero no te digieren. Como dice aquel: te mastico pero no te trago, decíamos aquí antes, hermano. Algo así es esto, que te utilizan, te usufructúan, pero en el fondo nunca te aceptaron. Y en el menos que tú te imaginas, te vomitan. Y ya te vomitan como a nuestro padre Jonás, con la ropa derruida a causa del ácido clorhídrico y todos los ácidos estomacales, del cetáceo, si es que al final era una ballena. Lo que la Biblia original dice era un monstruo marino.
Pero hermano, cuando vomitan a Jonás, Jonás ya va con la piel quemada, ya sin cabello, como lo muestra posteriormente la escritura, y se queda con grandes marcas, primero por desobediente y huir de la voluntad de Dios, y segundo, para que la gente creyera al anuncio de él. Ya Jonás llevaba un testimonio vivo de decirle: miren, yo desobedecí a Dios por no querer venir a predicar a ustedes Nínive. Nínive, que se come a los niños, que los mata, que hay pedofilia, que hay todo pensamiento de libertinaje como ahora. Jonás no quería ir, hermano, a un país tan perdido que le había dado la espalda a Dios de toda la noticia, y Dios lo mandó, porque le dijo Jonás: ¿no hay acaso ahí 120,000 ninivitas que no saben la diferencia entre su izquierda y su derecha? ¿Y no también hay ahí animales? Entonces vemos la compasión y la misericordia de Dios en la época de la ley, donde no había ninguna tolerancia. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Saludo a mi sobrino Carlitos Ramírez, quien el día de ayer ganó los exámenes finales en la tricentenaria Carol Conspicua como traductor internacional del idioma inglés. Alabo y bendigo a Dios y presento ese título delante de los pies de Cristo mi Hijo. Hermana Magda Boche, te bendecimos, a tu mamá, bendecimos a la abuela que está hospitalizada, creyendo que la voluntad de Dios no la detenemos nosotros los hombres, ni el diablo ni nadie. La voluntad de Dios se cumple. Dios no negocia. Lo que Él dice, eso se hará, aunque tenga que volver de la muerte a la gente. Pero Dios siempre va a hacer su voluntad. Aleluya. Hermanos de mi corazón, y vomita el animal a Jonás, y ya él con su cuerpo gastado, más el pecado que en la conciencia ninivita estaba, ellos se volvieron a Dios. Hasta los animales ayunaron, reconociendo su pecado. ¿Qué pecado, hermano? Bestialismo. ¿Qué pecado, hermano? Morbo. ¿Qué pecado, hermano? Violencia. Usted no ha visto, pues yo no se lo aconsejo, pero si quiere verlo, los chimpancés, fíjese que ellos son primates herbívoros, pero les entra el chuki y se vuelven también carnívoros. Entonces fíjese que van en grandes manadas buscando un mono que es más pequeño, que se llaman colobos, que son chiquitos, y antes de matarlo los afligen, los angustian, los asustan, para que a causa del miedo en un brinco se caigan y ellos lo matan y se lo comen. Pero ellos se pelean entre clanes también. Los chimpancés a veces buscan a otro grupo, y fíjese, hermano, que se llevan cautivos, raptan del otro grupo, se llevan cautivos y ahí lo tienen. Y mientras tanto el miedo, la angustia en el chimpancé. ¿Y sabe cómo lo matan? Entre todos se tiran y le empiezan a golpear con los puños, ya se imagina, hasta que le quiebran el plexo solar, pues, y de ahí se lo comen. O sea que hasta los animales caen endemoniados. Y se los digo de esta manera: yo no tengo en mi memoria de infante, yo no sé si ustedes, amados hermanos, que de niño una jauría de perros hubiera matado a una persona en Guatemala. Tal vez ataques de coyotes, y no los coyotes de Huehuetenango que lo llevan a Estados Unidos, sino coyote, perro salvaje, muy raro, y no a los hombres, sino al ganado, más directamente la oveja, como vemos ahora. Usted ve los videos
donde está el famoso pitbull, ¿vea? Velando a la gente y se le tira, hermano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No serán potestades que también caen sobre los animales, hermano? Que de la conducta de sus dueños hasta ellos alcanzan. ¿Por qué? Porque le dijeron los demonios del Gadareno al maestro: permítenos entrar en aquel hato de cerdos que está ahí. Nosotros no sabemos si los de Gadara, además de la comida y que era un animal impuro, ellos tenían zoofilia, bestialismo. El tema es que se endemoniaron los coches hasta que se fueron a tirar a un barranco y se desbarrancaron y se murieron. Animales. Oiga lo que dice aquí: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para mucha gente era real los milagros que Jesús hacía. Amado hermano Ronnie, Dios lo bendiga. Bendita sea nuestra hermana Lulú, bendita sea todo su campamento, hermano Ronnie. Damos gloria a Dios. Hermanos de mi corazón, para todos era una realidad que Jesús era algo más que un humano. Le habían oído hablar cosas que nunca habían escuchado, porque así dice la Biblia. Oiréis cosas que nunca habéis oído, y a vuestro corazón subirán cosas que nunca habéis bajado. Hermanos de mi corazón, para todos era sabido que Jesús era alguien fuera de lo común y fuera de lo normal. Y de esa cuenta, por lo que fuera, la gente le seguía. ¿Y qué ocurre, hermanos? Amados hermanos preciosos, tras 3 años y medio de ministerio, pues la vida les sonreía a los apóstoles. Eran respetados por el pueblo, aunque no aceptos por la curia religiosa del momento. Alabe a Dios y disimule. Si en tu iglesia, misión, grupo, segmento, el grupo de gobierno no te acepta, aquí está en la Biblia, miren, y dice que eso no te sea por tropiezo, porque cualquiera le hubiera dicho a Jesús: Señor, yo en ti creo, pero en este Judas mañoso que se roba el dinero de la bolsa, porque él era el tesorero, ¿cómo voy a creer en ti que tú eres Dios? Sí pienso que eres profeta, pero no Dios, porque ya le hubieras quitado la bolsa a Judas. Pero miren, hermanos, Dios permite el árbol de la ciencia del bien y del mal a la par del árbol de la vida. Siempre va a estar la tentación, la oposición, siempre va a estar el tropiezo, hermano. Yo me ponía a pensar algo hoy, fíjese, que el pobre, déjeme usar el término peyorativo para este efecto, el pobre David, el rey de Israel, él toda su vida, si usted hace un recuento, toda su vida fue una vida de batalla, una vida de estorbo, de tentación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ni ya siendo rey David descansó de ser perseguido de sus enemigos, muchas veces de su propia casa. No podía ni descansar de la traición que la vio primero en Jonatán, que amó más a Jonatán que a las mujeres a la hora de morir Jonatán. Pero luego su propio hijo, en una traición tan burda, se voltea en contra de su... O sea, mire, si usted lo nota, nunca descansó David de la espada, aun cuando fue viejo. Y tal vez la espada ya no la blandió en la justa, en la franca batalla, hermano. Tenía la batalla de resolver problemas, situaciones del reino, hermano. Pero dice aquí: y todas estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Nosotros los humanos con facilidad tropezamos. ¿Sabe qué me ponía yo a pensar hoy, hermano?
viendo noticias seculares, porque, mire hermano, a mí como predicador me urge estar al día en las noticias y cotejarlas o concatenarlas con la escritura bíblica. Entonces vi unos cantantes de homólogos míos de mi época, lo que usted quiera, pero que una vez que tuvieron éxito se callaron. Entonces note, lo que al final ellos querían era la comodidad económica, porque por el contrario hay otros grupos que alcanzan miles y miles de millones en réditos y no dejan de cantar, no pueden dejar de cantar. Es como decía mi pastor: dígale al que trae el don de pintar que se ponga a escribir poemas y va a empezar por hacerle caso y lo va a dejar tirado. Pero dígale que deje de pintar, no va a poder, porque esa es la habilidad que él trae. Entonces el maestro dijo: para que no tropecéis. ¿Por qué, hermano? Porque ahora que mucho cantante ya es famoso, se pone a contar cómo le tocó a él en el principio. En Guatemala, y de todos he sabido, tenemos un paisano, compositor, cantor y arreglista. O sea, él toca y él baila la marimba, ¿verdad? Don Ricardo Arjona. Él cuenta que el primer promotor en México que él llegó a buscar le dijo: mira, ¿y cuánto medís? Le dijo: pues 1,97 m. ¿Y jugás básquetbol? Sí, soy maestro de educación. Vaya, ahí está, le dijo. Dedícate a jugar básquet, hombre, esto de la canción ya hay muchos. Mire, si él no hubiera traído el don de cantar como muchos que agarran la guitarra pero sí, después de la guitarra el básquet, el fútbol, la nata, no, mire, ese no es ni chicha ni limonada, hermano. Pero el que lo trae, lo trae. Entonces dice él: ¿qué tal yo le hubiera hecho caso? ¿Sabe qué dice él? Les aseguro que van y le preguntan a ese promotor lo que él me dijo y diría: ¿quién? Yo no le dije, ya ni se acuerda quién soy yo, dice él. Y mire, ¿sabe qué más dice él con mucha sinceridad? Porque antes de ser famoso yo, dice él, yo pasaba por las calles y la gente ni me volteaba a ver, si encima él reconoce que él no es una persona físicamente un gigolo. Vaya, hoy dice, me pongo máscara, anteojos, lo que para que no me conozcan, y lo delata la gran estatura y lo seco que es el paisano. Pero mire pues, para que no tengáis tropiezo. ¿Qué tropiezo tienes tú? ¿Qué cosa asaltó tu vida en tu fiel seguimiento a Jesucristo? Yo les voy a testificar, hermanos, con la realidad de mi vida. Dios te bendiga, hermanita Silvia Boche. Creemos en un Cristo de poder, aleluya, santo. Hermano Marco Tulio Meoño, creemos en un Cristo de poder con el tema de tu padre y el tema de tu mamaita Silvia. Héctor Mora, creemos en un Cristo de poder, papaito. Para él nada hay imposible. Le dijo el arcángel a María: porque nada hay imposible para Dios. Alabanzas a su nombre. Oh, qué belleza el Dios al que servimos. ¿Por qué le dijo? Para que no tengáis tropiezo. Porque algo pasó en tu carrera y te quedaste callado. No es sino hasta ahora, cuando los grupos musicales, corales y mozos de nuestra época, como los chicos, los chamos, los chukis, todos esos, esa generación que se dio, hasta ahora que ellos ya son adultos, mencionan que sus manejadores los abusaban. Bueno, hace un año se suicidó uno de los mudos, le iba a decir un menudo, se suicidó porque no logró superar que le hayan, en siendo niño el hermano, quitado la inocencia de algo que a su tiempo él iba a conocer y disfrutar, como era su sexualidad
y ser una persona normal y tener familia, hijos. No pudo y se cortó la vida, hermano. Dice, y os he hablado estas cosas para que no tengáis tropiezo. Yo les quiero preguntar, desde que yo me volví a Cristo, perdóneme, es mi ejemplo, es mi testimonio, porque yo lo viví. Nunca en las iglesias de la misión a la que pertenecí y pertenezco de corazón, aunque el fundador ya esté en la presencia del Señor, y lo digo sin amargura, pero a mí nunca me llamaron, digamos, de diácono, hermano. Y yo que recuerde haber faltado a un servicio, nunca, hermano. Porque yo me convertí a Cristo todavía soltero, menor de edad. Entonces yo le busqué de día, de noche, martes, viernes, el día sábado de jóvenes, a veces de ayuno, domingo en la mañana, después del culto a predicar los parques, y nos regresamos a la iglesia, al culto de la noche y a mi casa. Sí, vaya. ¿Y por qué? Yo miraba que llamaban y a mí no, mire, a mí no me causó tropiezo. ¿Por qué? Si yo no necesito púlpito para predicar a Cristo, hermano, yo lo que necesito es el deseo y el amor por las almas para predicar en los parques, en los buses, hospitales, prisiones, orfanatos, asilos de mi pueblo, de mi país, lo cual hice por años y todavía hago, aunque en menor cuantía, hermano. No crea, ahora ya no es tan fácil entrar a una prisión a predicar. Prácticamente firman con cierta misión y ya nadie entra ahí, hermano. Pero les quiero decir algo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Escúchenme. ¿Por qué le pusieron de nombre para nosotros el Consolador? ¿Por qué no le puso desde como le ha llamado el Shaddai, los pechos que amamantan? ¿Por qué no usó cualquiera de las atribuciones gloriosas que tiene el Espíritu Santo, que es Dios también, sino le pone Consolador? Y después abajo dice, para que no tengáis tropiezo. Pero dice, os echarán de las sinagogas. Pero dice, os matarán creyendo que así sí. Miren, ¿por qué entonces? Por todo lo que se venía abajo. Él dijo, si esto hicieron en la rama verde, que era Él, ¿qué no van a hacer en nosotros, que somos ramas secas, hermano? Ramas secas que hoy caminamos bien, y el día de mañana, hermano, estamos como las girasolas, que si se apaga el sol, ahí va la girasola, mire, y solo sale el sol y de ahí pura llanta, pache de carro, hermano. Entonces mandaron al que consuela, mandaron al que sabe qué es lo que te hace tropezar, mandaron al que sabe por qué caes en depresión, en angustia, en ansiedad, en odio, en enojo, y Él llega a ministrarte. Y si no lo haces despierto, lo hace mientras duermes, porque la Biblia dice, yo dormía, pero Jehová velaba. Yo dormía, pero Jehová me sustentaba. Alabanzas, aleluya a su nombre. Él velará tu sueño. Si Jehová no cuida la ciudad, en balde vela la guardia. Pero si Jehová cuida tu ciudad, cuida tu alma, ahí no va a llegar ladrón, demonio, brujo, santero, nada, hermano. Ahí va a llegar la gloria del Espíritu Santo, que es Consolador. Aleluya. Pero dice más, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí saludo a mi hermano Wilson de la Cruz, tremendo varón de Dios. Lo vamos a tener pronto con un testimonio tremendo, hermano, de vida, que llegó a pesar, creo que 70 libras o creo que menos, Wilson.
Pero como no es miren hermanos, perdónenme, el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Sí, el diagnóstico es correcto, el doctor sí, pero el que dice si alguien vive o pasa a su presencia es Él, es el dador de la vida y de todo don perfecto, y es cuando Él diga, hermano. Decía nuestro padre Moisés: Dios sabe cuál es el número de mis días y Él los tiene contados. Entonces Moisés no se afligía: ya tengo 80 años, 90 años, 100 años, 110 años, ya me guamo. No, hermano, mire, cuando él terminó su carrera, le puedo asegurar que se acostó a dormir, y cuando abrió los ojos dijo: ¿y esto qué es, Moisés? Bienvenido al seno de Abraham, y de aquí nos vamos a ir al paraíso que está por allá, mira, aleluya. Vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Saludo a mi madre de crianza, Rose Doneman. Gloria a Dios, bendita su palabra, amén, amén. Te bendigo, pastor, dice, bendita seas, hermana Rose. Hermano, escuchen, porque ustedes habéis estado conmigo desde, ¿cómo es de importante esa palabrita? Desde el principio. ¿Cuántos hay que han estado contigo desde el principio? Por favor, enuméralo. Bueno, dirá alguien: mis papás. Y otro dirá: ya no tengo a mis papás, pero tengo algunos hermanos y primos que son de mi edad. Ellos están contigo desde el principio, hermano. Sí tiene que ver. ¿Sabe por qué, oveja de mi Señor? Porque el día que se engrandece a alguien que primero fue humillado por Dios, porque David dice: bueno me fue haber sido humillado, dice David. Y humillado, ¿cómo? Si yo no lo vi perder batallas a él, sí, hermano. Pero mire cuánto le mintió Saúl: que te doy mi hija, y luego se la daba a otro, hermano. Que te voy a... y tenía que esconder a sus papás. Y no, hermano, mire qué días le tocaron a nuestro padre David. O sea que si usted ha sufrido, no solo usted ha sufrido y ha llorado. Mire cómo le tocó a Jesús. Capítulo 53 del libro de Isaías dice: le tuvimos por azotado de Dios, bajábamos nuestra cabeza y nos volteábamos, y el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Hablando de Jesús. O sea que si alguien juzgaba a Jesús por cómo él se mantenía de oprimido, ¿sabe qué hubiera dicho? Este en pecado está. El que juzgó mal a Job, que los escritores unidos indican que él no estuvo menos de 20 años enfermo. Sus mejores 3 amigos, y no solo llegaban a injuriarlo, a oprimirlo: mira, si vos estás pagando, saber qué hiciste. Sí, hermano. Pero ¿sabe qué dice? Al cual procede del Padre y dará testimonio de mí, porque vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Pero el libro de Apocalipsis, si buscamos por favor el verso donde mire lo que va a hacer Dios con sus santos apóstoles al final de los días. Solo estoy buscando aquí, creo que es 21 del libro de Apocalipsis, pero yo quiero que usted lo lea, hermano, conmigo. Véngase conmigo. Oh, gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. En tanto que lo encontramos,
el Señor a los apóstoles que las 12 columnas primordiales llevan el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque comenzaron con Él el ministerio. Y mire, hermano, honestamente, si Dios no hubiera vuelto por Pedro tras la muerte de su Hijo Jesús, que ya él y los que con él estaban pescando, por no decir que se habían retirado del ministerio ya. Si Jesús no llega por ellos, ellos no vuelven, hermano. Si Jesús, después de 10, de 15, 20, 30 años que llevas de cristiano, no te trajera de la mano, como decía David, si no fuera por Jehová, yo ya hubiera resbalado. En una ocasión, escondido David en una cueva huyendo de Saúl. Saúl entró a esa cueva, manifiesta la escritura, a hacer sus necesidades. Entonces se quitó las vestiduras de soldado, las armas y todo, hermano, sin saber que ahí estaba el hombre al que él había difamado, injuriado, calumniado. Y dice la Biblia, no hubo día en que Saúl no procurase matar a David. Y sabe algo, hermano, escuche. La Biblia dice que David en el silencio vino y cortó un pedazo de la capa real del rey y se la llevó. Y de ahí, cuando Saúl salió, él por otro lugar le gritó: Padre, Padre mío, ¿por qué me persigues? Le dijeron sus hombres: David, hoy Dios ha entregado la vida de tu enemigo en tus manos, mata al hombre, ahí se acaba todo. Pero David sabía que no era así. David sabía que aunque anduviera endemoniado y loco Saúl, pero era el ungido de Jehová. Y ya estaba escrito: no tocaréis a mis santos profetas ni a mis ungidos. Y a Saúl lo había ungido, hermano, en una redoma el santo profeta Samuel. David no lo iba a matar. Y le dijo: hoy Dios te entregó en mis manos. Y levantó el pedazo de capa real que tenía de él. Mira, le dijo, tú no te fijaste, yo estaba en la cueva. Te pude haber matado y no lo hice. La Biblia dice que poniéndose a llorar, Saúl le dijo: tú eres mejor que yo, hijo, le dijo. Perdóname. Y llorando se fue de regreso al templo por un tiempo, al palacio, por un tiempo, unos meses, un día, unos días. Saúl ya no siguió a David a causa de esto, pero después el demonio, el espíritu inmundo de parte de Jehová, volvía a endemoniar el corazón de Saúl. Por eso dice: y os digo todas estas cosas para que no tengáis tropiezo. Que tu pareja, que es wishy-washy, hermano, que el fin de mes que recibe dinero está alegre contigo, pero ya el día 20 te anda gritando y que se me perdió dinero y que sí, hermano, mira, para que no tengas tropiezo. Los siervos del Señor que han peregrinado por esta tierra han tenido todos que pagar el precio para poder volver a la casa de Jehová y morar en ella por largos días, como dice el Salmo 23. Apocalipsis 21:14, si usted me acompaña, hermano. Yo quiero que usted no se pierda este versículo tan hermoso, hermano, que llena nuestras almas. Capítulo 21 y versículo 14 del libro de Apocalipsis. Esta es algunas de las recompensas que el Cordero le dio a los 12, a los que con él estuvieron desde el principio. Porque sabe algo, hermano, cuando Judas se suicidó, el Espíritu Santo les hizo entender a los 11 que tenían que elegir a un décimo, a un doceavo. Y echando suertes, la suerte cayó sobre el llamado Dídimo, dice la Biblia.
y ya se formó quórum otra vez. Ya se completó el pleno de los apóstoles. ¿Y sabe cuál fue el requisito? Para los que querían aplicar para la vacante que había dejado el traidor y malapaga de Judas, hermano. Oiga pues, oiga. Era, escojamos de entre los que han estado con nosotros desde el principio, dice. Ah, la hermana. ¿Sabía usted cómo quisiera poder decir el nombre? Pero mire, como de todo da el palo, decía mi santo abuelo. Y mi abuela decía, de todo hay en la viña del Señor. No quiero herir susceptibilidades de los que no le agradó ese presidente y agradar a los que sí. Pero el tema es, un amigo mío, fíjate hermanita Suani, que es doctor, médico y cirujano, cuando un presidente con el que él estudió desde la primaria hasta la secundaria, creo que el bachillerato, el muchacho era huérfano junto con sus hermanos, y el dueño, director y presidente del colegio muy famoso, uno de los únicos colegios evangélicos en Guatemala, que estaba el G. Pensotti y el otro en la América Latina, le dieron una beca mientras él no bajara, y sus hermanos de 80 puntos, que siempre se mantuvieron, se graduaron, y que si un día llegó a ser presidente, fíjese ese muchacho, que él recuerda que iba a la terminal que le quedaba cerca a recoger de los frutos que tiraban nuestros hermanos agricultores, y los que estaban buenos se los traía, algunos para comer y otros para venderlos y traer comida a la casa. Cuando él es presidente, contacta a su amigo que estuvo con él desde el principio, cuando uno jugaba las chamuscas, que en México le llaman cascaritas, hermano, cuando jugaba unos cinco, cuando le decía uno al otro, dame culas, y uno empujando al otro, hermano, cuando jugábamos arranca cebolla, electrizado, escondite. No, hermano, mire, era algo hermoso, hermano. Los mandó a llamar a todos a casa presidencial, y luego de servirles banquete, el señor presidente les dijo, miren, yo que por ratos creía que no iba ni llegar a esta edad, hoy Dios me ha honrado siendo presidente de Guatemala. Yo tuve la experiencia, mis dos hijos estudiaban en ese colegio evangélico, y lo primero que este hombre hizo, ¿sabe qué fue? Ya no estaba el dueño, ya no estaba el director y presidente que tanto lo honró a él. Creo que no estaba ya, pero mandó pintar todas las paredes, a remozarlas, a lo que no servía a arreglar, como pagando, y todo esto en ley, hermano. El alma mater que gratuitamente le había dado escolaridad. Capítulo 21 y versículo 14 de Apocalipsis dice, y el muro de la ciudad el muro de la Nueva Jerusalén, que es una ciudad eterna, hermano, tenía 12 cimientos, 12 vigas, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Alabanzas. Y dice aquí la Biblia, porque vosotros habéis estado conmigo desde el principio, viendo las angustias, las calumnias, las aflicciones del maestro. Y ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Marcos, ahí estaba Lucas, que aunque ellos dos no eran apóstoles, pero caminaban, hermano, con el maestro de arriba para abajo. Alabanzas a Dios. Yo no puedo creer que tú no tengas gratitud en tu alma para con tu papá o con tu mamá. Por aquí está mi hermano Ronnie, creo que todavía con nosotros, hermano Ronnie Sandoval.
Pídale a una de las chicas que me ponga un amén, gloria a Dios. El hermano Ronnie está pasando una batalla con su compañera de viaje sobre esta tierra, que le dio sendos hijos hermosos y sanos. Y tras 55 años de vida conyugal, la hermana está llegando ya a su época de descenso, hermano. Ustedes deberían de ver cómo la cuida él, hermano. A ciertas horas la saca al fresco de la tarde, a ciertas horas en la mañana la saca a la sombra donde hay olores de plantas y de esto, hermano. Mire, como quien dice, ustedes aguantaron hambre conmigo, porque el maestro, hermano, él hacía la voluntad de Dios, sí, pero los discípulos, hermano, perdóneme, uno como humano no le daba jamás la talla al Señor, pues. Ahí venían los apóstoles, hermano. Y ustedes, les dijo un día, ¿y ustedes quién dicen? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Oh, hermano, y Pedro dijo, Señor, dura palabra es esta, pero ¿a quién iremos? ¿Y sabe qué? En lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra a mi reposo, entra a mis riquezas, entra a mis casas de oro, el mar de cristal, entra. Ahora las vigas tenían el nombre de los apóstoles, hermano. Qué cosa tan maravillosa por la eternidad. Porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Yo quiero ir concluyendo esta maravillosa noche, hermano. ¿Qué cosas te ha prometido Jehová de los santos ejércitos a ti? Yo le voy a testificar mi experiencia personal. Un día con mi esposa Marián, mis hijos, algo camahue todavía, hermano, íbamos a la casa de mis padres, ya de vuelta del culto, íbamos a verlos. Y en el camino el Señor Jesús, el Espíritu Santo, que es consolador, la tercera persona de la Trinidad, me dijo, Jairito, prepárate, porque el tiempo para que tus padres vuelvan a mí se está llegando. Oh, hermano, esa palabra nadie la quiere oír, menos yo, que tanto amé a mis viejitos y que no los había podido disfrutar de endemoniado que era yo, hermano. Entonces ya una vez que yo era libre, pues disfruté a mis viejos. Marián fue una muy buena nuera, te bendigo, Marián. Nada que hablar de tu comportamiento para con mis amados padres. Y así hubiera querido ser yo con tu papaito y hasta donde se ha podido con tu amada madre, porque ella vive en otro país. Pasado un mes, tal vez en un culto, se acercó una hermana que tenía don de profecía y me dijo, Jairito, así dice el Señor, siervo mío, pronto traeré a casa a tus padres, aprovecha los días. Entonces dice aquí, os digo esto para que cuando llegue la hora os acordéis. Saliendo de predicar del colegio de mi hermano Marco Tulio Meón, me cayó. Quiero dar este testimonio que está dando mi mamá. Mi mamá pertenece, mi mamá de crianza pertenece a un chat de oración en WhatsApp que es las 24 horas por 365, las 24 horas. Hay turnos de gente clamando. Creo que
WhatsApp permite hasta 180 personas por grupo y ahí están clamando por las peticiones. Y dice: hoy hicieron la cirugía a la hermana, omito el nombre, con cáncer. Durante meses oramos en las vigilias y hoy los médicos que la operaron y la abrieron dijeron que ya no hay cáncer. Aleluya. Está sana. Dios la sanó, a Él sea toda la gloria. Le damos palmas a Él. Hermanos, cuando comenzaron los achaques finales de mis amados padres, dice: mas os he dicho todas estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya yo os las había dicho y que no sean de tropiezo. Dios me preparó, hermanos, a mí y a millones de hermanos que caminamos con Él. La palabra esta noche es: los que han estado conmigo desde el principio. Es que, hermano, yo me convertí hace 6 meses, correcto. Tu principio es hace 6 meses. Tú estuviste con Dios desde el principio, desde tu principio, hermano. Yo quiero orar por ti esta noche y decirte lo siguiente: Satanás procura que nos desanimemos, hermano. Él es padre de toda mentira. Oigan, Él es padre de toda mentira. Hermano, me siento mareado, fíjese, pero examen que me hago y salgo bien. Es el padre de toda mentira. Hermano, fíjese que a veces me dan unos piquetazos, pero en el electro yo salgo con un corazón nítido. Es el padre de toda mentira, que quiere que tú creas que el corazón te va a fallar, que el cerebro, que el azúcar, que la sí, hermano. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá, ha dicho el Señor. Entonces, aunque sea gateando, arrastrando, aruñando, pero vamos hacia la meta, hermano. Pero vamos hacia adelante, a la meta, y esperando la corona de la vida que nos dará el juez justo. Aleluya. Soporta humildemente en el nombre de Jesús, que tiene todo poder. Te digo, soporta. Recibe fuerzas nuevas en esta hora. Solo no estás. Son más los que están contra nosotros que los que vienen contra nosotros. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 junto a ti, mas a ti no llegará. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Él les guarda y les defiende, dice la Escritura. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. A Pedro lo asesinaban al otro día, lo ejecutaba Roma. Pero Dios le había dicho: Pedro, cuando seas viejo, el Consolador te va a llevar de un lugar a otro. Ahorita tú no quieres. Y Pedro, en el bronce bruñido, porque espejos como tal no había, se vio y haber dicho: bueno, todavía tengo mi pelito negro, todavía no soy viejo. Y el Maestro, que nunca me ha mentido, que nunca me ha traicionado, porque verdadero amigo Jesucristo, mano fiel y sincera, solo la de Él. Él dijo: Señor, tú no fallas. Se acostó a dormir, se quitó su ropa, la Biblia lo enseña. Y el ángel lo despertaba y le decía: Pedro, levántate, vístete, cálzate. Y cumpliendo Jesús de Nazaret su palabra, lo sacó de la cárcel y se lo entregó a los hermanos.
quienes estaban orando, reunidos en una vigilia por la vida de Pedro. No estaban viendo películas, no estaban viendo una serie de Netflix. Alabe a Jesús y rompa todo pacto con el diablo, hermano. Ellos estaban pidiéndole a Jesús: tú le dijiste a Pedro, cuando seas viejo, Pedro, y Pedro no es viejo, y tú no mientes, y ese diablo de Herodes, del César, de Bernabé, mire, pues ya se me cruza usted, él no manda, el que manda se llama Jesús, y tú lo vas a traer. Aleluya, gloria a su nombre. Mejor no le digo nada, que no se va a llevar nada. Hermanos, y ahí venía Pedro, escoltado por ángeles. Qué belleza, hermano. Ángeles de Jehová lo llevaban. Un ángel en un día mató 185,000 asirios, y porque Dios lo detuvo. Ahora imagínense 2, 3, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 de ángeles. Por eso dice: acampa el ángel de Jehová. Un ángel basta y sobra, hermano. Aleluya. Dios puso un ángel alrededor de tus hijos, alrededor de tu yerno, de tu nuera, aleluya, un ángel que te cuida de día y de noche, que no se cansa con cansancio humano. Bendito seas, Padre Celestial. Alabamos hoy tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Y cambaneo menos sendere. Cantamos alabanzas a tu nombre. Rompemos toda cadena de Satanás. Rompemos toda obra del infierno que se levanta, todo brujo, todo chamán, todo hijo del diablo. En el nombre de Jesús, todo ancestro, Señor, todo demonio de muerte. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Dios te librará de esa aflicción. Dios te librará de otra aflicción. Dios te librará de 1,000,000 de aflicción. Él te librará. Aleluya, aleluya.